Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está. Hermanos, con todo respeto, la revelación de Jesús, la luz, no es para todos. Es solo para quien el Hijo quiera. Aquí vamos a entrar en un punto de discusión tremendo. ¿Quién se salva y quién no se salva? Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe difundir? Díganme, hermanos, los buenos evangelizadores. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe difundir? Dígame usted. Pues por tradición, el mensaje de salvación va a nosotros, ¿Cuál es? en el que Jesucristo debe de ser. Dice Lucas 10:22. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo. Sí, Padre. Y aquel a quien el Hijo. Quiera revelar. Entonces, ¿por qué en nuestro mensaje pretendemos que todos conozcan si es un aspecto revelativo? Porque la salvación está basada en la fe en Él. Él es el autor y el consumador de la fe. Y por la fe en Él, todo aquel que confiese el nombre de será salvo. Pero ese no es el mensaje que la iglesia necesita predicar. Ese es el problema. Mateo capítulo 10. Mire, yo solo le digo lo que la Biblia dice, no entre en conflicto conmigo. Mateo 10, versículo 7. Mateo 17. Léalo. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe predicar? El reino de los cielos se acerca. Cuando ya hayan adeptos, entonces El reino miren, de los cielos se acerca. empieza la educación. La salvación está basada en una cosa, la fe. Y la fe tiene un autor y un consumador, que es Jesús el Mesías. Así es. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe predicar? El reino de los cielos se acerca. ¿Usted ha oído predicar a la iglesia eso? No. Aleluya. Empecemos a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Y la vez pasada enseñamos que el reino, ¿quién es? Jesús. Ahí está. Ajá. Venga. Eso es. Cuando llegó al reto le dijo, el reino de los cielos. Bueno, si le van surgiendo inquietudes, usted ya sabe, ¿verdad? Mire hermano, la bendición de la escritura es abrirla. Marcos 16:15 y 16. Vean. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Mas el que no mas creyere el será que no creyere será condenado. El evangelio es la anunciación de las promesas hechas a los padres por los profetas, que consistía en la llegada del tiempo de la implantación del reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debe predicar la iglesia? ¿Cuál es el mensaje?
¿Ya ven? Entonces, nuestra teología discrepa mucho, hermanos, de lo que la palabra pide y exige. ¿Verdad? Bueno, sigamos adelante porque esto se va a ir poniendo más espinudito. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5, por favor, hermanos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Bendito sea el Señor. Dios es luz. ¿Cuál es el mensaje que los discípulos oyeron de Jesús? Dios es luz. Amén. Otra vez. ¿Cuál es el mensaje que los discípulos oyeron de Jesús? Dios es luz. El Padre, Dios es luz, pero es la luz increada, es la luz de la vida. Pero Él es la emanación de una luz, es la luz emanada, creada. Por eso Él aparece diciendo inequívocamente, yo soy la luz. Y tiene razón, pero ¿cuál? ¿Cuál de todas? Amén. Entonces es la luz emanada de aquella luz de la vida. Sigamos leyendo. Santiago 1:17. Santiago 1. 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Correcto. ¿Cuántas luminarias habrán entonces? Porque en Santiago dice El Padre de las el Padre de las luces. O sea, ¿será que solo Jesús es la única luz del Padre? Chicas, ahorita se me abre a mí la checa. Se nos somos la luz. ¿Sabe por qué? Porque el Señor después nos dice a nosotros, Que somos vosotros luz. sois. Ah, bueno. Ya van. Bendito Dios por eso. Amén. El Padre de las luces. ¿Ya? Entonces Jesús no es la única luz, pero sí es la luz emanada del Padre. Pero no es la única, hay otras luces. Amén. Vosotros sois, La luz del La mundo. luz. y nosotros somos un derivado de la luz creada por el Padre. Una derivación de Cristo. Bendito sea Dios. Mire qué tremendo. Ahora, dice claramente en ese versículo que tú estás mencionando, dice claramente, nadie enciende una luz. ¿Quiénes fuimos Y encendidos? las coloca debajo. Nosotros fuimos encendidos. Amén, así. Somos las luces. Fuimos encendidos, fuimos prendidos. ¿Quién nos encendió? Jesús. Amén. Eso, miren, es lógico lo que estamos hablando, tiene un sentido lógico. Por eso Jesús no es la única luz, pero es luz mayor que nosotros, por supuesto. Por eso habla de Juan, Jesús habla de Juan, y dice, y él era luz. Está diciendo Jesús de Juan, y él era una luz. Y vosotros quisisteis regocijaros en él, aunque por un tiempo. Porque venía la luz emanada del Padre, aquella lucecita llamada Juan, no era luz comparada a esta luz del Padre. ¿Ya va entendiendo? Entonces, nosotros no nos podemos comparar con la luz de Cristo, pero somos luz. Aunque tenue, aunque inferiores a su luz, Amén. somos luz. Así es. Somos un derivado de él. Bueno,
Le voy a hablar. No, eso lo dejo para después. No se quiere adelantar. Leamos Colosenses, perdón. ¿Selvi? No estamos viendo Ah, bueno. Colosenses. Colosenses 1, 15 y 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hasta el 18, ¿verdad? Y 18. Y 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Correcto. Por favor, leamos Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, 3:14. el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Fíjese qué lindo. El principio de la creación de Dios Dice esto. dice eso. O sea, aquellos que hablan de que Cristo es eterno, sí, ¿a partir de qué? Porque dice que es el principio de la creación de Dios, el Padre. O sea, Cristo tuvo un origen, un principio. Entonces, es eterno, sí, ¿a partir de qué momento? A partir de su creación. Estoy hablando del Mesías o Cristo. Es muy diferente a Jesús. Es muy diferente a Jesús. Jesús es el hombre. Jesús. Pero el Mesías o Cristo es el Espíritu que vino sobre un hombre llamado Jesús. Pero aún el Mesías tuvo un principio. Entonces, si es eterno, es cierto. ¿A partir de qué? La creación. A partir de la creación. Bueno, me es necesario dárselos. No puedo dejarlos en stand-by, hermanos. Aquí van a surgir, estoy seguro, de ciertas cuestiones. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este es el... Y se nos complica la existencia con eso. Leímos que Él es la cabeza de un cuerpo, pero ese cuerpo existió antes de venir a la tierra, existió, porque fuimos sembrados en la tierra. Y esa cabeza es, miren hermano, ¿recuerda usted el texto que dice Cristo, poder y sabiduría de quién?
Cristo, poder de Dios y sabiduría de quién? De Dios. Entonces, esta es una palabra que es más corriente porque es muy conocida, pero la verdadera palabra no debería de ser esa, sino debería de ser, a mí me gusta más el hebreo, y es el davar de Dios. Algunos lo ponen con B pequeña, no sé por qué, pero yo lo regular y tradicionalmente lo he visto con B alta. Davar, que es palabra de Dios. Entonces, tenemos aquí la corona, ¿sí? El conocimiento y la sabiduría. Y estos tres son el davar, la cabeza de un cuerpo. Porque si Él no es la única luminaria, quiere decir que hay derivaciones de Él, por supuesto, si Él es la cabeza. Y la cabeza es esta, corona, conocimiento y sabiduría. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire cómo la escritura va, hermano, tomando sentido. Pero no es la única luminaria, porque hay más. En realidad, de este cuerpo son, hermano, 13 sefirot, o luminarias, o cualidades del Padre. Muy bien. Por favor, leamos Apocalipsis 22, 13. Apocalipsis 22, 13. ¿Sí? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Amén. Ya van a entender estos versículos que estamos leyendo, solo ténganme paciencia. Usted va a decir, bueno, esto no tiene alguna referencia con lo que estamos hablando, ya va a ver. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios, yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Amén. Fíjese que antes de que Él creara el universo o el superuniverso, creó 7 conceptos. Antes de crear el universo, creó 7 conceptos. Se los voy a escribir aquí, o se los puedo dictar. No sé qué prefieran, o los escribimos. Los vamos a escribir. No se desespere, solo tenga paciencia. Creó 7 conceptos, pero dentro de los 7 conceptos creó uno en el que creó todo. Los demás conceptos solo fueron los vehículos para realizar la creación, que fue creada dentro del 7º concepto. Porque el 7º concepto es una estructura creativa de Dios. Es el arquitecto de Dios. Primer concepto. Ha sido traducido ley, pero es una mal traducción de Torah. Es instrucción o enseñanza o consejo. Ese es el primer concepto.
¿Cómo enseñamos las primeras letras a nuestros hijos? Es un lenguaje gráfico. Para que el niño aprenda la palabra E, ¿cuál es la figurita que se usa? Un elefante. ¿Verdad? Es un lenguaje gráfico. Entonces Dios está creando, hermano, la ley, traducido ley, que va a regir a toda la creación, visible e invisible. Esa es la ley. Por eso la ley es eterna. El cielo y la tierra, pero mi Torah, mi ley, mi instrucción, mi palabra no pasará. Está creando la ley. Qué tremendo, ¿verdad? Dios es sabio. No creó primero seres humanos y después creó leyes. No, primero creó una ley que iba a regir al superuniverso, a toda la creación, invisible y visible, terrestre y no terrestre. Toda la creación está regida por esta ley o instrucción. Segundo concepto. Esto es planificar una creación. ¿Por qué contempla el Creador, el eterno Dios, Teshuvah. la necesidad de Teshuvah, del arrepentimiento? Teshuvah. Teshuvah. Teshuvah, Teshuvah. porque sabía que la creación iba a entrar en un proceso que necesitaba hacer Teshuvah, arrepentimiento. Es increíble, ¿verdad? 3. A nosotros nos gusta más esta palabra, pero se aleja muchísimo. Muchas gracias. Es una palabra que no describe la plenitud del concepto del Gan Edén, pero para hacerse más entendible le vamos a poner paraíso, un lugar de recompensa, un lugar donde el justo, ¿sí?, será todavía perfeccionado ahí. Es increíble. Amén. Amén. Voy a borrar estas de aquí porque más abajo ya algunos no tienen visual. Cuarto concepto. El Ge o Geinon o Geinam es lo mismo. Geinon, Geinon o Geinam es lo mismo. El juego de palabras, que no nos confundan. Mal traducido, es un lugar creado para castigar al impío, pero no es el destino final. Es un lugar intermedio. Tanto el Gan Edén como el Geinom son lugares intermedios donde van las almas para esperar el juicio.
Porque dice la Escritura, está establecido, Hebreos 9, para los hombres que mueran una vez y después de la muerte, el juicio. ¡Qué tremendo! El quinto concepto. Perdón, ese es el sexto. Perdón, hermanos, ese es el sexto concepto. Van a disculpar. Vamos a cambiar el número. Por favor. El quinto es el trono de gloria. Y ustedes ya conocen la palabra. El Keter Hakadosh, que es el trono de gloria. También usan otra palabra que es Kabod, que es gloria. Y el sexto, que ya se los había dado, el Beit HaMikdash, que es el templo sagrado. El templo sagrado. ¿Recuerda usted que el Señor le dice a Moisés: construye según el modelo que te fue mostrado? El modelo que le fue mostrado es este. Por eso es que dicen en Hebreos de Cristo que entró en un templo que no está hecho por manos humanas. Es este templo que fue creado antes del universo. ¿Ya? Amén. Vamos al séptimo. El nombre del Mesías. Todas las anteriores cumplen una función, pero en el concepto donde el Padre crea es en una estructura llamada Mesías. Él es el espacio en el que el Padre va a crear, pero para poder crear tuvo que primero crear los 7 conceptos que van a contribuir a la creación dentro de una estructura, un espacio. Y ese espacio va a ser lleno con todas las creaciones, o la creación, o la macrocreación del Padre. Ya lo va a ver.
Conocemos.